Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo está, profe? Bien, bien, gracias. ¿Estuvo bueno el descanso? Ojalá que sí, yo igual aproveché de descansar un poquito. Oiga, profe, ¿Sí? tengo una duda, que en el correo que envió dice que se consideran las 6 mejores notas de 8. No eran 5, de 7. Eh, Al menos 5. Es que no sabemos no sabíamos cuánto íbamos a alcanzar a hacer. Pero yo estoy apostando por hacer más quizzes, pero por ejemplo el de esta semana debería ser un solo quiz con el de la próxima, pero igual yo quiero dividirlo en dos como para que no sea tan largo. Y así tenemos dos notas más. ¿Y cuáles nos quedan más? Este es el 5, 6 y el 7. El 8 es el recuperativo. Así Profe, que, ¿sí? es que no le entendí. Entonces se van a evaluar 5. No, son 8 notas de quiz en total, contando el recuperativo. Tenemos del quiz 1 al 7 más el recuperativo, y de esas 8 notas vamos a considerar 6. Entonces al final van a ser como 6 notas de 7, porque no todos van a dar el recuperativo. Sí, exacto. Déjame ver qué habíamos escrito en el syllabus y te confirmo, porque eso es lo que habíamos conversado entre todos, con los profesores. En el syllabus habíamos puesto se realizaron 8, eliminando las dos notas más bajas. Por eso estamos considerando 6. Déjame coordinar con el ayudante para que todos estemos claros de lo mismo. En principio yo tengo que cumplir lo que dice el syllabus, pero podemos hacer algún ajuste si es que haya que hacerlo. Los certámenes sí que no podemos hacer nada. Ahí ya son 2 certámenes más recuperativos y ahí consideramos las 2 mejores notas. Las reglas están escritas así en realidad porque lo que quieren decir las reglas es que la eliminación o sea, la realización del quiz recuperativo o el certamen recuperativo, si es una nota más baja que las que ya tienen, no afecta a las notas que ya tienen. Por eso está escrito así, de esa manera. Pero sí, yo creo que igual debería ser, y quizá hay un error en la de los quizzes. Déjame conversarlo con la coordinación y lo corrijo o lo rectifico. Bueno, pero también me interesa saber si hay algún problema con el movimiento del certamen 2 para una semana después, porque lo teníamos para el 27 y lo corrimos para el 3. Está bien. Ya, cualquier cosa, hasta el próximo lunes, por favor avísenme para ver si lo podemos mover para un miércoles o no sé. Tenemos hasta el 14 para mandar notas finales, pero igual hay que dejar tiempo eh, para el recuperativo. Igual yo tampoco, como estamos en modo level año, tampoco quise dejar la materia hasta el último día antes del certamen. Quise dejar una semana que sea como para que estudiemos en clase, por si no tienen mucho tiempo tampoco para estudiar. Eh, entonces ahí hice los ajustes con el calendario académico nuevo que me llegó. Pero bueno, todavía tenemos algún margen de movimiento. Entonces quedo de confirmarle la regla de los quizzes. En principio tenemos 8, eliminamos 2, contando el recuperativo.
pero quizás esos dos deberían estar más atrás. Lo voy a confirmar con la coordinación y les cuento, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy día vamos a hacer un pequeño repaso porque igual ha pasado tiempo, esta semana y media que no tuvimos clase, así que rápidamente vamos a ponernos al día y ver qué es lo que hemos visto de diseño de data warehouses. Vamos a ver análisis OLAP y una breve introducción a visualización de datos, que es un tema súper interesante que tenemos que tener como ciertas nociones de por qué estamos eligiendo ciertas visualizaciones para mostrar los datos y por qué no. La próxima semana vamos a usar Power BI, entonces también por favor esta semana cuéntenme si todos pudieron instalarlo o si alguno tuvo un problema con la aplicación, ¿ya? Entonces empezamos. Primero el repaso de Data Warehouse. Bueno, este es nuestro esquema convencional de Data Warehouse, que ya conocemos, que lo hemos visto hartas veces ya en clase. Tenemos aquí en primer lugar que teníamos nuestras fuentes de datos, que pueden ser sistemas operacionales, sistemas ERP de recursos humanos, sistemas CRM de manejo de clientes, o archivos, que pueden ser Excel, que pueden ser archivos planos, que pueden ser Word, pueden ser PDF, pueden ser cualquier tipo de archivo. Y todas estas fuentes de datos, yo las tengo que transformar, bueno, tengo que extraer información de ellas, tengo que transformar y tengo que cargar esa información en un data warehouse que tiene una estructura definida. Este data warehouse está definido por un modelo multidimensional, que nosotros también sabemos hacerlo. Entonces, después de aplicar este proceso, yo lo cargo acá, y después yo puedo conectar este data warehouse con distintas aplicaciones que me van a ayudar a hacer análisis de lab, algunos reportes y minería de datos. Ese es como nuestro esquema general que tenemos para el diseño de data warehouse y el que hemos estado analizando. Hemos visto distintos componentes hasta ahora, mayoritariamente de las tres primeras partes, del origen de datos, del ETL y del diseño de data warehouses, pero no hemos visto todavía la parte de análisis y reportes, ni minería de datos. Eso es lo último que nos queda ver ahora en el curso. Entonces yo le había contado que el proceso de diseño de data warehouse es más o menos así. O sea, no sé si es exactamente así, pero eso es lo que dice el texto guía, y que es una buena aproximación a lo que uno debería hacer para poder diseñar un data warehouse. Entonces, la primera parte que nosotros vimos fue el análisis de requerimientos. Y en el análisis de requerimientos nosotros vimos que habían 10 cosas que nosotros teníamos que saber hacer. Acá no está el número 10 porque el número 10 es hacer el modelo multidimensional, entonces lo puse en el siguiente paso. Pero cuando nosotros tenemos un problema, tenemos que saber, o tendríamos que poder inferir o obtener información sobre la organización para la que estamos haciendo el Data Warehouse, porque el Data Warehouse es un tipo de base de datos que nosotros vamos a construir para solucionar algún problema que tiene la organización. Necesita mejorar sus ventas, necesita optimizar sus costos, algo necesita hacer la organización, y por eso está construyendo Data Warehouse. Y eso está muy relacionado con el punto 2, que es la descripción del problema que nosotros queremos resolver. También deberíamos saber cuáles son los beneficios que tiene la construcción del Data Warehouse para la organización, porque si no tiene beneficios claros, entonces mejor no lo construimos, porque igual es costoso el proceso de construir un Data Warehouse. Los usuarios que se apoyará con la construcción del Data Warehouse, porque obviamente la organización tiene distintos tipos de usuarios, puede tener el gerente, los gerentes de área, el gerente general, y así todos ellos de una u otra forma se ven beneficiados con la implementación de un data warehouse que va a tener la información histórica de sus procesos que estamos apoyando. Tenemos los requerimientos, que en esta tablita que sale acá era la estructura que nosotros tenemos para poder definir qué es un requerimiento del data warehouse. En el campo requerimiento va el qué. ¿Qué es lo que yo necesito que el data warehouse me solucione? Necesito obtener un 25% de ventas el próximo semestre, no sé. Necesito definir cuál es mi cartera de clientes. Siempre hay algún objetivo que yo tengo para poder guiar mi desarrollo del data warehouse.
En categoría es descriptivo predictivo. Si el requerimiento que estoy planteando acá es algo que va a tomar todos mis datos y va a hacer una descripción detallada que me va a ayudar a entender cómo está conformado mi negocio, es descriptivo. Si yo en cambio voy a usar esos datos para poder predecir qué es lo que podría pasar el próximo año, en 2 años más, eso ya es predictivo. En la descripción tengo que escribir el por qué necesito este requerimiento y cómo, o si es que tengo alguna idea de cómo podría medirse este requerimiento. Después tenemos que definir cuál era el proceso que nosotros estamos apoyando con el diseño de Data Warehouse o Data Mart, porque nosotros vimos que había dos métodos para poder hacer el diseño de Data Warehouse, el top-down y el bottom-up. El top-down necesita demasiada información, así que ahora nosotros nos estamos guiando por procesos. Entonces, un Data Warehouse para nosotros va a ser definido para un solo proceso de la organización, y si necesitamos más procesos, tenemos que repetir este ciclo que le estoy mencionando ahora con el otro proceso. Nivel de granularidad. ¿Qué tan fino va a ser la medición que yo voy a guardar en el Data Warehouse? Voy a guardar los datos por día, por mes, por año, por semana, agrupados por categoría. ¿Qué tanto granularidad va a tener mi medición? Por lo general yo lo que guardo siempre son cantidades o ingresos. Eso es como lo típico que uno guarda en los data warehouse. Obviamente puede tener cualquier otro tipo de datos guardados, pero si tengo unidades, cantidad vendida en el mes, cantidad vendida en semana, cantidad vendida en el día, ahí hay que definir más o menos qué granularidad necesito para poder responder a los requerimientos. Las dimensiones eran lo vamos a ver más adelante, ahora en el siguiente paso, pero las dimensiones eran las categorías o los criterios por los que yo puedo dividir los datos. Yo necesito hacer análisis por ciertos criterios, que pueden ser el tiempo, que es por mes, por día, por semana, por año, por categoría de producto, por tipo de cliente, y así cualquier cosa que pueda ayudarme a segmentar mis datos es una dimensión. Y finalmente la información a almacenar sobre el proceso o los hechos, eso quiere decir con lo que estoy midiendo, lo que les decía yo antes. Si estoy midiendo ventas, entonces necesito guardar el número de ventas y la cantidad de ingresos. Costos también puede ser lo mismo. En general esas son como las dos cosas que más se usan para medir. Bueno, ya vimos, eso es como relacionado a análisis de requerimientos. En modelo multidimensional nosotros vimos un solo modelo, que es el modelo multidimensional ROLAP, Relational OLAP, que está soportado por un modelo lógico relacional que tiene claves foráneas y tiene tablas, porque es el modelo que nosotros sabemos construir de la primera mitad del curso. Entonces nosotros vimos que estaban estos dos conceptos, que eran las dimensiones, que eran los criterios de agrupación de los datos, o las categorías por las cuales se pueden segmentar esos datos medidos, y la tabla de hechos. Aquí se almacena lo que se mide en función del valor de cada dimensión. Y todo esto está conectado por claves foráneas y claves primarias. Entonces, acá yo, no sé si se acuerdan que cuando vimos esto, yo les mostré este mono que estaba acá de una empresa o sea, un tipo de manzana que se vende en los supermercados en ciertos meses, y eso nosotros lo podíamos modelar con este modelo multidimensional ROLAP. Y tenemos que las dimensiones que teníamos nosotros era el tiempo, que es el mes, el tipo de manzana, que puede ser Fuji, Gala, Golden, y el supermercado, que eran estos cuatro, Dumbo, Wal, Lotus, Uni. Y esto estaba conectado con claves primarias, claves foráneas. La cantidad que aparece aquí, por ejemplo, si consideramos que el primer rectángulo que aparece acá puede ser, por ejemplo, febrero, no me acuerdo qué mes era, pero digamos que es febrero, ese 120 que está acá es 120 unidades de cantidad vendida en el supermercado Dumbo del tipo de manzana Fuji en febrero. Eso significa que va a estar almacenado en esta tabla del medio. Acá va a estar 120, en el ID tiempo va a estar relacionado con un registro de la tabla tiempo que se diga febrero. En ID supermercado va a estar relacionado con acá en la tabla supermercado donde diga Dumbo,
Y en idetipo va a estar relacionado con el tipo de manzana donde diga Fuji. Y así con cada uno de estos números, acá tengo 4 por 3, tengo 12. 12 por 3, voy a tener 36 valores guardados acá en la tabla de ventas. Si es que solamente estoy guardando estos datos que yo veo acá visualmente, voy a tener 36 valores acá guardados, 36 filas guardados en la tabla de ventas. En la tabla de tiempos, y acá yo veo que hay 3 meses, 1, 2, 3, acá voy a tener 3 valores, el tipo de manzana son 3, acá voy a tener 3 valores, y en el supermercado voy a tener 4. Entonces la diferencia que tenemos acá es que en las dimensiones van muchos menos datos que en la tabla de hechos. La tabla de hechos es la central, y si yo quiero agregar más meses, voy a tener que agregar más filas también a la tabla de ventas. Entonces le voy a agregar los meses al tiempo y le voy a agregar los valores que correspondan a esos meses para los tipos de manzana y para el supermercado. Vimos que habían varias topologías o tipos de esquema de roll-up. El más sencillo que nosotros vimos era el esquema estrella, que se forma de una sola tabla de hechos que está conectada con varias dimensiones. Las dimensiones son las puntas de la estrella, por eso se llama estrella. No es necesario que tenga 5 puntas, puede tener 2, puede tener 3, puede tener 5, 6. Lo importante es que esto le pusieron el nombre estrella porque es un centro conectado con puntas. Es el modelo roll-up más sencillo de todos, que en general es el que nosotros vamos a hacer la mayoría de los casos. Ahora, si nosotros queremos hacer un poco más de detalle de las dimensiones, nosotros podemos hacer esto. En realidad lo que hay acá es la misma tabla de hechos, que es la que está al medio, la central, la tabla venta, pero las dimensiones fueron jerarquizadas. Entonces, por ejemplo, tengo el tiempo, que acá está que puede ser un día, pero ese día corresponde a un trimestre, entonces está agrupado, varios días están agrupados en un trimestre. Acá tengo una sucursal que vende, no sé, algún producto, pero esa sucursal pertenece a una comuna, entonces la vamos a poder agrupar en una comuna. Y esa comuna está dentro de un país. Si es que esto es una empresa multinacional, voy a poder también segmentar por país. Entonces yo puedo mirar la tabla de hechos, puedo mirar la cantidad vendida, por ejemplo, la puedo mirar por sucursal, pero también la puedo mirar por comuna, si me salgo un poco más para afuera. Pero también la puedo mirar por país, si es que me salgo un poco más para afuera. Y así con todas las dimensiones que van a tener entidades más grandes que agrupen mientras más afuera estén. Entonces yo acá puedo hacer un análisis mucho más poderoso, mucho más detallado de los datos, porque tengo distintas formas de agruparlo. Puedo tener distintas visiones, quizás me va a servir para más tipos de usuarios y van a haber más beneficiarios con la construcción de este data warehouse. Y ahora, si nos vamos al último caso de topología que vimos, es el de la constelación. Este lo que tiene es que tiene más de una tabla de hechos. Y acá podemos empezar a hablar del concepto de data warehouse en sí, porque cuando existe una sola tabla de hechos, nosotros decimos que eso es un data mart, o un pedazo del data warehouse, que puede ser el data warehouse completo. Pero cuando nosotros tenemos más de una tabla de hechos, hablamos de que hay dos data mart conectados entre sí, que comparten ciertas dimensiones. Entonces tenemos esta tabla de hechos, ¿y cómo sé yo que es una tabla de hechos? Porque acá están los uno muchos al lado de la tabla de hechos. Ustedes no sé si recordarán que cuando hay claves foráneas, la cardinalidad uno muchos o muchos siempre queda en el lado donde está la clave foránea puesta. Nunca queda al revés. No puede quedar, si la clave foránea código sucursal, ahí dice primaria, pero también es foránea, está puesta acá, significa que el muchos tiene que estar acá, porque esa sucursal tiene uno o muchos ventas. Y esta de acá también es una tabla de hechos porque también tiene ahí los uno muchos en el centro, y en eso es súper poco probable equivocarse. Siempre cuando nosotros hagamos un modelo multidimensional lo vamos a tener que hacer así, las dimensiones van a estar alrededor, siempre va a haber un 1 apuntando hacia afuera y un muchos hacia adentro. Entonces acá, por ejemplo, tenemos la tabla venta a clientes, que es una tabla de hechos, y la tabla venta a vendedor, que también es una tabla de hechos, que comparten entre sí las dimensiones tiempo y producto. Esto puede haber sido porque se diseñaron dos procesos separados, uno para analizar la venta de los clientes
y uno para analizar la venta del vendedor. Si se fijan, son dos procesos completamente distintos, pero se llegó a la conclusión de que para poder analizar eso, se necesita analizar el mismo tiempo que ocurre la venta de clientes y los mismos productos, porque obviamente hay alguna conexión en el negocio. Acá la sucursal, el cliente y el vendedor están solamente conectados a una sola de las tablas de hechos porque no se requieren en la otra tabla de hechos. Entonces, esa es como la característica que tenía el esquema de constelación. Después vimos que había cierto proceso que nosotros teníamos que hacer para poder crear un data warehouse. Y hicimos algunas consultas SQL, hicimos algún procesamiento con Excel para poder nosotros hacer alguna transformación de datos para poder cargar información en un cubo en Access. Y nosotros analizamos dos casos. En el primer caso, analizamos que nuestra fuente de datos era un archivo Excel, o uno o más archivos de Excel, que pueden tener múltiples formatos, puede tener datos incompletos, puede tener datos inconsistentes, y nosotros tenemos que tener claro eso. Ahí hay que aplicar reparaciones si corresponde, y si no, hay que trabajar con los datos ya listos. Vimos que había varias formas de revisar si habían inconsistencias. Por ejemplo, si nosotros sabemos que el campo género tiene 5 valores distintos, ¿hay algún problema ahí? Y nosotros tenemos que corregirlo antes de poder llevar esa información a nuestro data warehouse. Entonces, tenemos que realizar un proceso ETL, que es Extract, Transform and Load, extraer, transformar y cargar. Entonces tenemos que hacer un procesamiento manual de los datos para poder agruparlos y convertirlos en el formato esperado por el modelo multidimensional Rollup, porque probablemente en el Excel los datos no están listos para nosotros poder insertarlos en el data warehouse. Tenemos que hacer la corrección de inconsistencia. Tenemos que crear valores que muchas veces no existen, que van a ser usados para relacionar claves primarias con claves foráneas. Tenemos que calcular las medidas, tenemos que, acá yo les mostré que se podía hacer, por ejemplo, con tablas dinámicas, pero se puede hacer a mano. Tenemos que, si el data warehouse final me dice que tengo que guardar la cantidad de manzanas de un supermercado en un mes, y el Excel me tiene las ventas separadas de a una, operacionales, yo tengo que juntar todas las ventas que corresponden a un mes, todas las ventas que corresponden a un tipo de manzana, y todas las ventas que corresponden a un supermercado, y de ahí calcular un número. Entonces, dependiendo de cómo esté mi modelo Rollup, es el cálculo que yo tengo que hacer con el Excel para poder obtener el número que necesito guardar. Y bueno, y yo puedo generar acá un archivo Excel temporal, que no va a ser el final que voy a tener en Data Warehouse. Acá yo les mostré que podríamos generar una hoja del archivo Excel temporal para cada dimensión, y una hoja del archivo Excel para la tabla de hechos, porque después es súper sencillo en Access importar ese archivo Excel temporal que nosotros hicimos y crear el Data Warehouse. O sea, crear el cubo de datos que sostiene el Data Warehouse. Bueno, y ahí yo lo puedo hacer de dos formas. Puedo hacer las consultas Create Table, porque en realidad no son más que claves primarias, claves foráneas y tablas que están relacionadas entre sí. O puedo usar el asistente de importación de Access para poder importar el archivo Excel temporal que yo hice con los datos procesados. El segundo caso que vimos es que yo tenía una base de datos operacional. Y esa base de datos yo la necesitaba extraer información de ahí para guardar en el Data Warehouse. Obviamente yo también sabía que en el Data Warehouse tenía que calcular estas cosas que yo les dije que eran cantidades como más agrupadas. Entonces vimos que existían también las consultas SQL Group By. Con las consultas Group By yo podía colapsar muchas filas de una tabla y obtener valores agregados. Entonces podía contar, podía sumar, podía encontrar el máximo, el mínimo y varios datos más. Obviamente acá también hay que hacer cierta corrección de inconsistencias, pero con SQL es un poco más sencillo. Y también vimos que podíamos crear columnas auxiliares para modelar las claves foráneas. Después nosotros tomamos ese resultado en la última clase que tuvimos hace como 2 semanas, y lo exportamos a Excel, pero obviamente también vimos que se podía seleccionar en Access la tabla completa, copiarla y pegarla en otro Access, para poder tener los datos ya calculados.
Entonces, copiamos el resultado de las consultas group by del Access OLTP al Access Rollup, o de Access OLTP a Excel, y de Excel al Access Rollup. Eso fue como lo último que vimos. Y ahora nos falta ver la parte final. Bueno, la parte de mantención no la vamos a ver, pero sí vamos a ver ahora cómo se usa el Data Warehouse, y quizás tampoco vamos a ver también el desarrollo de aplicaciones BI, pero sí vamos a usar un Data Warehouse. Nosotros ya tenemos construido un cubo, y nosotros nos podemos conectar a ese cubo, y podemos hacer ciertos cálculos, y puede que el cubo no lo hayamos hecho nosotros, pero obviamente yo les estoy mostrando el proceso completo también para que lo conozcan. Es probable que ustedes cuando hagan práctica o cuando trabajen tampoco creen en el Data Warehouse, hagan todas las consultas que estamos haciendo acá, ni el proceso de TL, ni nada de eso, pero es altamente probable que sí usen un cubo que alguien más ya hizo. Entonces, por lo menos ahora tienen una pincelada de cómo se hizo y cómo se trabajó. Entonces vamos a empezar ahora a ver cómo se usa un Data Warehouse y para qué se puede usar. Bueno, y para eso vamos a usar las herramientas que nosotros conocemos. Tenemos Excel, tenemos y el software nuevo que es Power BI, que vamos a ver también. Entonces hoy día vamos a ver, aquí hay 3 formas clásicas que hay para usar el Data Warehouse, o el cubo que lo soporta, que es análisis OLAP con tablas, análisis OLAP con dashboards, o minería de datos. Minería de datos lo vamos a ver después de las vacaciones de funcionarios que vienen ahora, pero ahora vamos a alcanzar a ver, antes de las vacaciones, análisis OLAP con tablas y análisis OLAP con dashboard, que es como la última parte de esta parte de esta mitad del curso, que es súper importante, es súper entretenida. Es más análisis que hacer cosas, porque igual los software ayudan harto. Pero bueno, vamos a ver un poco los fundamentos. No sé si hay alguna pregunta del repaso. Bueno, si tienen cualquier pregunta, me la dejan en el chat, o me escriben, o la vemos ahora más adelante. Ya, análisis solar. Nosotros queríamos llegar a esto desde el principio cuando empezamos a ver esto, pero teníamos que construir toda la base que hay por detrás. ¿Y qué es el análisis solar? Es un análisis asistido por un analista, porque obviamente yo puedo tener un data warehouse, puede tener muchos datos, pero si no hay una persona que me ayude a entender esos datos, no saco nada. Entonces necesito de una persona que se conecte al data warehouse y que sepa usar un software de análisis de cubos para poder encontrar la información que yo quiero obtener. Y esto no está exclusivamente, no es necesario ser un experto en análisis OLAP, porque hay muchas aplicaciones de inteligencia de negocios o software que están diseñados para personas comunes, como ustedes, como yo, que podrían conectarse y hacer ciertos datos. Quizá el analista es más la persona que construye quizá los dashboards, o que guía un poco el cómo analizar los datos, pero la idea es que cualquier persona se pueda conectar después a un dashboard y obtener la información que necesita. Hay ciertas operaciones OLAP que permiten a usuarios finales o analistas de negocio manipular datos por medio de alguna interfaz. Yo les dije antes que habían como dos grandes formas, que es por tablas o por dashboards. Obviamente una es un poco más interactiva que otra, pero la tabla es como la básica, lo básico que uno podría hacer. Y la mayoría de estas operaciones se relacionan con la operación agregación. Y nosotros hemos usado la palabra agregación en este curso mucho, bueno, también se le dice regla del for, pero la agregación no es más que agrupar los datos que yo tengo por ciertos criterios. Si los quiero por categoría, entonces ya, voy a tomar la dimensión categoría y la dimensión tiempo, y voy a tener la cantidad de productos vendidos por mes en cada categoría. Y ahí voy a tener una tabla de 2 dimensiones con las cantidades. Entonces, siempre el análisis OLAP está orientado a que yo agrupe por ciertos criterios y obtenga una tabla o una visualización. Ya, y algunos ejemplos. Listado de los N productos más vendidos por sucursal cada día de la semana por vendedor. Ahí tengo 3 criterios de agrupación distintos. Necesito
cuáles son los N productos más vendidos, pero no necesito cuáles son los productos N más vendidos, necesito que además me digas por sucursal y además por vendedor. Entonces tengo que hacer una tabla o algo que me diga esa información. Registro de los alumnos matriculados en el presente periodo académico, agrupados por carrera, por sede y o año de ingreso. Ahí también, yo estoy tomando mis datos del Data Warehouse y los estoy agrupando o visualizando de cierta forma, como que tengo ciertas condiciones o ciertos filtros o ciertas formas de agrupar los datos que me van a garantizar responder mis preguntas. Participación en el mercado de cada empresa automotriz, especificando regiones, modelos y formas de pago. Ahí también. Siempre tengo un algo que yo estoy midiendo, que puede ser cantidad de dinero, puede ser cantidad de alumnos, cantidad de productos, y eso yo lo estoy agrupando o viendo de cierta forma, por ciertos criterios. Ya, entonces, el análisis multidimensional, o bueno, análisis OLAP, si lo vemos desde una perspectiva multidimensional, yo tengo siempre mi cubo, que es donde está guardado los datos. Bueno, acá no sé si se ve mucho, pero acá este cubo tiene 3 dimensiones. Tiene el tiempo, tiene el mercado, dice ahí, como el área donde se vende, y no sé cuál es la otra dimensión, pero bueno. Acá yo puedo verlo desde varias perspectivas. Si yo tomo la perspectiva de... producto es la otra, ya. Si yo tomo la perspectiva del producto, puedo ver la visión del gerente del producto. Por cada producto voy a ver dónde se vende y en qué tiempo. Si yo tomo la perspectiva del gerente financiero, me interesa saber cuánto se vendió en ciertos mercados por producto. Tengo producto arriba y al lado tengo tiempo. O si no, puedo ver la otra dimensión que es, o sea, las otras dos combinaciones de dimensiones, que es la cantidad de ventas por los distintos mercados que hay. En general, lo que nosotros hacemos con análisis OLAP y tablas es esto. Tenemos, acá en las tablas solamente puedo poner 2 dimensiones, no puedo poner 3. Obviamente lo puedo empezar a anidar una dentro de la otra para que sean más, pero las tablas siempre son de 2 dimensiones. Entonces, el cubo, o si ya tengo como 5 dimensiones en un cubo, no puedo verlas visualmente. Los seres humanos podemos ver hasta 3 dimensiones nomás, pero igual ver 3 es un poco complicado con datos, a menos de que esté muy bien hecha la visualización. Pero nosotros entendemos bastante bien las tablas, entonces podemos tomar las dimensiones de A2 y empezar a responder ciertas preguntas. Y hay ciertas operaciones clásicas que se utilizan en el lab, que aquí se muestra la drill down. La operación drill down es, por ejemplo, acá yo tengo modelos de autos, tengo marcas de autos, perdón, o fabricantes. Y acá tengo años, y acá tengo cuántas ventas tuvieron. Entonces, por ejemplo, yo acá veo que en el 2004 Mercedes-Benz tiene unas ventas de $653.780 que podrían ser. Y yo me pregunto, pero esos $653.780, ¿a qué corresponden? Entonces, hay ciertas aplicaciones que yo puedo navegar en los datos. Obviamente, el cubo tiene que estar construido de tal forma de que yo pueda hacer esa navegación. No es tampoco tan mágica la cosa. Pero bueno, si el cubo está bien armado y me permite hacer esta operación que yo quiero hacer, yo podría hacerle doble clic acá y me abre esta otra ventana con el detalle. Entonces, eso es la suma de todo esto que están acá. Obviamente ahí también depende de como les dije, cómo está armado el cubo, qué software estemos usando. Pero así, en la operación clásica drill down es, yo tengo datos, pero yo puedo meterme más adentro del cubo y ver los datos como más en detalle. Obviamente también está la operación contraria, que yo estoy viendo detalle y me puedo salir más para afuera. Bueno, y en ese sentido, acá están como las operaciones típicas de Rollup, desde la perspectiva de un cubo. Tengo mi cubo original, acá tengo trimestres, creo que son esos, sí. Trimestres, ciudades, categorías de producto. Y acá tengo AS21, puede ser las ventas, que están guardadas, entonces tengo 3 dimensiones. Si yo hago rollup, acá tengo ciudades, pero yo quiero hacer rollup y la quiero ver por país. Entonces, esta dimensión la voy a ver de un poco más afuera, hago rollup.
Después tengo, tengo acá los datos por trimestre, pero yo no los quiero por trimestre, los quiero por meses. Entonces me meto para dentro del cubo, hago drill down y veo ahora por mes. Entonces tengo un poco más de detalle. Quizá la cara que yo estoy viendo por delante no es la cara que yo quiero ver, porque la cara que estoy viendo por delante es trimestre, no, acá por ejemplo es mes por categoría de producto, pero no es la cara que yo necesito ver. Entonces voy a tomar el cubo y lo voy a rotar de otra forma para ver otras dimensiones. Entonces ahora tengo país o ciudad tengo acá y trimestre. Entonces di vuelta al cubo y ahora estoy viendo otra cara, que es la que estoy viendo como por delante. Yo puedo cortar una tajada del cubo de cualquier parte y puedo mostrarla también. Eso es un slice. Y acá yo puedo hacer un subcubo, que quizás es como la operación OLAP, que es un poco más compleja de entender, pero yo tomo acá cierto pedazo del cubo nomás, no tomo el cubo completo. Acá estoy tomando cuando el trimestre sea Q1, Q2, y cuando la ciudad sea en Francia. Entonces hay distintas formas nosotros tenemos un cubo y tenemos que analizarlo, tenemos que mirarlo por todos lados, tenemos que darlo vuelta, tenemos que ampliarlo, más detalle, menos detalle, tenemos que hacer todo ese tipo de operaciones. Ya, y acá nuestro ejemplo que hemos usado harto, que es nuestro cubo que tenemos de 3 dimensiones de las ventas de manzana en distintos supermercados. Y acá, por ejemplo, tengo las dimensiones tiempo y la dimensión tipo de manzana. Entonces yo, por ejemplo, si yo quisiera hacer drill down, yo lo que quiero hacer es meterme más adentro y en vez de verlo por año, lo veo por mes. Si yo quiero hacer roll up, me voy para atrás, en vez de verlo por mes, lo voy a hacer por año. Bueno, acá yo obviamente les puse una vista en 2 dimensiones, pero obviamente este es el cubo completo, pero les puse las 2 dimensiones porque es como se entiende más. Estos son distintos slices o cortes del cubo. Entonces, obviamente está rotado también, hay ciertas rotaciones que se hicieron también. Pero, por ejemplo, acá estoy viendo supermercado versus tipo de manzana y ahí tengo las cantidades vendidas. Acá estoy viendo meses y tipos de manzana y ahí están las cantidades vendidas. Y acá están los meses y el supermercado y ahí están las cantidades vendidas. Entonces, si yo tengo este cubo de 3 dimensiones, puedo hacer las combinaciones de todas las dimensiones y ver distintos datos, dependiendo de la consulta que yo quiera responder. Si yo quiero saber cuál es la manzana que más se vende y en qué supermercado, me sirve más este corte. Pero si yo quiero saber en qué mes los supermercados tuvieron más ventas y cuál más vendió más, me sirve este corte de acá. Por ejemplo, yo acá puedo ver que en este ejemplo, que es un ejemplo, en marzo, no sale el año, pero en marzo, hubieron altas ventas más que cualquier otro mes de todos los supermercados. Y acá también puedo saber que el supermercado Wall fue el que tuvo más ventas en general en todos estos meses que yo estoy mostrando. Entonces, dependiendo de la pregunta que yo tenga o de la información que yo necesite contestar, es cómo voy a tener que tomar el cubo y mirarlo. Y qué filtros o qué agrupaciones, agregaciones voy a tener que hacerle. Acá tengo pivot que puedo rotar dimensiones. Este es el pivot más sencillo, que en realidad lo que estoy haciendo es rotando 2 dimensiones, pero si tengo 3 dimensiones, puedo rotar las 3 dimensiones y obtener este tipo de cortes, por ejemplo. Y así, esas son como mis operaciones clásicas que tengo. El dice on es un poco más complejo de mostrarlo porque tengo que mostrar el cubo completo, entonces no la quise poner acá como ejemplo. Pero en general, eso es lo que a mí me interesa hacer con los datos. Si yo tengo un cubo, necesito mirarlo de todas las formas posibles y encontrar la mejor forma de mirarlo para responder mis preguntas. Ya, y finalmente, análisis visual con dashboard es el despliegue visual de 2 o más gráficos o reportes en una única ventana. Acá tengo un ejemplo con Power BI, que es como más o menos lo que vamos a hacer. No sé si con tantas visualizaciones, pero hay varias visualizaciones interesantes que se pueden implementar en Power BI. Acá hay otro software que se llama Pentaho, que también hace dashboards. Y los dashboards son súper visuales, entonces como que son utilizados en varios niveles de la organización, más que una tabla.
Bueno, entonces, ahora les voy a mostrar rápidamente cómo se hace, o cómo se podría hacer análisis OLAP con Excel, y usando tablas dinámicas. Les puse un paso a paso acá en la diapositiva. Entonces, nosotros tenemos nuestro Excel guardado y tenemos que ir a la opción datos. Vamos a obtener datos desde una base de datos y bueno, acá hay varias fuentes de datos. Nosotros tenemos un cubo en Access que hicimos en las clases pasadas. Entonces vamos a importar el cubo en Access, pero por ejemplo acá dice desde una base de datos MySQL. Acá tengo varias formas de conectarme con cubos distintos. Acá dice desde Analysis Services, que eso es con SQL Service, SQL Server, perdón, que es otra suite de Office que también se usa mucho para este tipo de análisis, aunque igual está un poco, quizá ahora se usa más la nube, pero se puede usar un servidor SQL Server. Y bueno, y así, aquí aparecen varios tipos de bases de datos de las cuales yo puedo importar datos con Excel. Después me va a aparecer esta ventanita de acá, cuando yo seleccioné mi cubo. Si se fijan, este es el cubo que hicimos en las clases pasadas. Tengo que seleccionar todas las tablas del cubo y tengo que, o bueno, solamente las que quiero, pero como este cubo no es tan grande, quizás las puedo importar todas. Y las vamos a importar como tabla dinámica. Porque si no le ponemos tabla dinámica y la cargamos, nos va a importar el cubo completo como filas de Excel y no nos va a servir mucho para el análisis. Y después cuando yo tengo la tabla dinámica, yo puedo empezar a jugar un poco en el cubo con estas operaciones que yo les dije. Puedo empezar a poner las columnas, una dimensión en las columnas, la otra dimensión en la otra columna, ver qué es lo que estoy contando, hacer filtros. Por ejemplo, acá estoy filtrando por otra dimensión y así puedo empezar a mirar un poco el cubo. Entonces lo vamos a hacer rápidamente. Tengo acá mi Excel. Tengo el Excel y vamos a hacer un libro en blanco. Y vamos a hacer lo que les mostré en la diapositiva. Datos, obtener datos desde base de datos, perdón, desde Access. Bueno, acá si se fijan están todas las opciones de distintos tipos de base de datos. Nosotros conocemos Access y MySQL, pero tenemos un cubo en Access. Así que vamos a importar el cubo de Access. Yo tengo este cubo y ahí Excel lo va a empezar a leer. Ya, acá si se fijan aparecieron todas las tablas que nosotros teníamos en nuestro cubo. Teníamos la dimensión actividad, teníamos la dimensión género, teníamos la dimensión respuesta, y acá está la tabla de hechos que es ventas, y el tiempo. Entonces vamos a importar todo. Y aquí en cargar vamos a colocar cargar en tabla dinámica, informe de tabla dinámica, aceptar. Bueno, y Excel está importando los datos del cubo, se está conectando con el cubo más que nada. Se demora un poquito, pero se va a cargar. Ya. Vamos a cerrar esto. Y acá tengo mi tabla dinámica, y acá tengo mi cubo. Entonces, por ejemplo, tengo actividad. Voy a marcar nombre de actividad para que me lo coloque en algún lado de la tabla. Y tengo género también. Me lo puso agrupado dentro de la otra actividad, de la otra dimensión. Pero yo lo quiero ver como tabla. Entonces, acá tengo las actividades que tenían mis clientes y acá tengo los géneros que tenían mis clientes. Y acá yo lo que necesito es ver el número de compras, no, el número de ingresos. Yo marqué aquí ingresos, me está marcando un ingreso. Si yo pongo las compras, me está mostrando aquí las compras. Entonces, estas son las compras que hicieron los clientes de género femenino y que tienen una actividad dependiente. Yo puedo agregar acá filtros. Puse año acá. Entonces, yo quiero solamente los del 2019. Y así estoy viendo el cubo de datos, lo estoy viendo de distintas formas. Entonces acá yo puedo empezar a filtrar también. No quiero ver solo todo, o no quiero ver toda los valores posibles que tienen la actividad, entonces, no sé, quiero filtrarlo. Y así, aquí con esta interfaz de Excel puedo empezar a analizar mis datos del cubo, y es súper potente esta herramienta porque te permite hacer una visión bastante rápida de lo que tú quieres hacer.
Ya, si yo tenía mi año, es la única dimensión que tengo que yo puedo hacer como roll up y dice, esa roll up y drill down, porque lo construimos de tal forma que nosotros teníamos meses metidos dentro de años. Entonces acá están todos los de 2019 y acá están todos los del 2020, que tenemos los datos que tenemos en el cubo. Entonces, si se fijan, acá yo puedo ver, quizás es igual de intuitivo, pero no es tanto lo que nosotros queríamos hacer. Acá yo no puedo hacerle doble clic. Ah, sí puedo. Si puedo hacerle doble clic, entonces puedo ver cuáles son estos datos que en realidad estaban considerados en 2020 y de femenino. Son esos datos que están acá. Acá estoy haciendo drill down. Bueno, y eso es básicamente lo que se puede hacer de análisis OLAP con Excel. Yo creo que va a haber algún quiz sobre esto para que ustedes también puedan ensayar un poco más. Pero bueno, ahí estamos viendo todavía los quizzes. Ya, eso en relación a cómo podemos analizar cubos. Si se dan cuenta, ahora tiene quizá un poco más de sentido de por qué estábamos haciendo un cubo en Access y por qué estábamos limpiando los datos y todo lo que hicimos antes de irnos de vacaciones. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Bueno, igual pueden dejarme las preguntas después y ahora nos vamos a hacer una pausa de 5 minutos para que puedan ir al baño, buscar té, café o lo que necesiten. Volvemos a las 9:12. Sí, 9:12. Con la última parte de la clase de hoy, que es introducción a la visualización de datos. Les voy a contar más que nada un poco de qué es lo que se ha hecho y cómo uno tiene que pensar un poco en las visualizaciones. Quizás no es tan teóricamente pesado, pero sí hay como cosas que uno tiene que empezar a analizar. También les voy a mostrar algunos recursos interesantes para aprender un poco más de esto, ¿ya? Así que nos vemos a las 9:12.
Bueno, ya estamos de vuelta con la última parte de la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta o algo. Bueno, la última parte de la clase de hoy es una breve introducción a visualización de datos, porque en Power BI nosotros no vamos a trabajar mucho con tablas, pero sí vamos a trabajar más con visualización de datos. Entonces igual les quería dar esta pequeña introducción antes de que la próxima clase usemos Power BI por primera vez, porque hay muchas visualizaciones que podemos usar, pero igual hay que darle un poco más de sentido a lo que queremos hacer. Para partir esto, igual les voy a mostrar algunas visualizaciones históricas interesantes que están como... son parte de la historia de la visualización de datos. Y porque han sido visualizaciones que han graficado periodos históricos o porque han permitido solucionar problemas que mirados desde otras perspectivas, quizá eran muy innovadoras para la época, entonces por eso las traje para acá. Para empezar, les traje esta, que es un mapa figurativo de los sucesos de las pérdidas de hombres de la Armada Francesa de Napoleón. Bueno, no sé si ustedes recordarán un poco de historia, pero Napoleón quería conquistar prácticamente todo el mundo. Y quizá uno de sus más grandes enemigos en cierto periodo de la historia, que era aquí 1812-1813, fue Rusia. Él quería conquistar Rusia y quería conquistar Moscú en particular. Entonces él estaba en Francia y se fue a Rusia. Obviamente pasó por otros países, por ahí tenía aliados, no es muy relevante todo eso. Pero para poder llegar a Moscú tenía que pasar por un río y tuvo que tener varias batallas para poder llegar a Moscú y poder quizá conquistar Moscú, que era como la antigua capital de Rusia. En esta visualización se muestra la cantidad de personas que tenía su ejército, porque esta campaña de conquista fue conocida como la campaña de ejército más grande de Europa y Asia, que lideró Napoleón. Entonces acá tenemos primero lo que sale como dorado, es las personas que partieron rumbo a Moscú. Acá dice 422.000, creo que dice ahí. Y con el pasar del tiempo se tuvieron que desviar algunos porque hubieron otras batallas en otros lados, en otras ciudades. Fue disminuyendo la cantidad de ejército porque obviamente los soldados se fueron cansando, se fueron retirando o fueron siendo aniquilados por el ejército ruso. Entonces partieron muchos y acá se ve cómo se fueron separando, se separaron más, fueron muriendo algunos soldados, entonces se fue reduciendo drásticamente la cantidad de soldados. Acá hay un río que fueron cruzando también. Fueron reduciendo, y finalmente los que llegaron a Moscú fueron 100.000. De los 422.000 que partieron, acá llegaron 100.000. Entonces, lo interesante de esta visualización es que el ancho de esta línea, que es como el camino que recorrían, esta línea me dice cuál es la cantidad de soldados que habían. Y bueno, en Moscú no le fue muy bien porque los rusos se habían dado cuenta de que Napoleón venía, entonces como que desalojaron la ciudad, la dejaron prácticamente abandonada, y a Napoleón ya no le quedaban muchos soldados, se tuvo que retirar, se devolvió de Moscú, y eso es lo que muestra acá también la línea negra, es la cantidad de soldados que se devolvieron de Moscú, pero a esta línea negra le agregaron otra cosa. Cuando los soldados fueron de ida, ellos fueron en verano, entonces no tuvieron muchos problemas con la temperatura ni con nada. Obviamente el calor también fatigó a algunos soldados y también lo hizo retirarse, pero cuando se devolvieron era invierno, y en Asia el invierno en Rusia es súper crudo. Entonces acá abajo, Charles Minard, que fue la persona que fue el autor de esta visualización, puso una línea de la temperatura y cómo la temperatura fue bajando a medida que los soldados se fueron devolviendo, y cómo el cambio de temperatura afectó que la cantidad de soldados disminuyera más todavía. Porque si se fijan acá no disminuyó tanto porque en realidad las bajas que tuvieron fue más que nada porque los fueron derrotando o porque fueron cansando,
Pero cuando se devolvieron, el principal problema que tuvo que enfrentar el ejército de Napoleón fue las temperaturas bajo cero que tenían en la parte por la cual estaban pasando, y que eso fue matando mucha más gente que la guerra en sí. Bueno, acá sale la temperatura que está bajo cero, pero no está en grados Celsius, está en Reaumur. No sé, esa unidad de medida es, creo que multiplicarla por 1,25 para obtener grados Celsius. Pero lo interesante de esta visualización es que fue una de las primeras que logró mostrar varias dimensiones en un solo gráfico. Entonces acá mostramos cantidad de soldados, también mostramos el camino que siguieron, cómo se dividió el ejército, mostramos la temperatura que había, y también mostramos dos líneas, la de ida y la de vuelta. Entonces como que en una sola visualización se pudo mostrar todo eso, y fue muy aclamada. Esta visualización aparece que quizá en cada libro que ustedes vean de visualización de datos, aparece esta visualización como una de las primeras que fue muy trascendental para esto. Otra visualización que también fue muy importante en la historia es el mapa de cólera en Londres. Acá Jon Snow, que no es el mismo Juanito Nieves de Game of Thrones, pero también se llamaba Jon Snow, era un epidemiólogo que trabajaba en Londres, y en Londres, en 1854, 55, por ahí, hubo una gran epidemia de cólera. El cólera es una enfermedad que hacía que la gente vomitara sangre y que tuviera problemas estomacales severos, y se estaban muriendo deshidratados por eso. Y no sabían por qué estaba ocurriendo, no sabían cuál era la causa, no sabían si era un virus que se transmitía por el aire, no sabían nada, no tenían información sobre cómo prevenirlo ni de qué estaba pasando. Entonces, obviamente, los de la época tenían su forma de trabajar y de resolver los casos, no sé, los tenían quizás tabulados en algún lado, pero a Jon Snow se le ocurrió la idea de que si él tomaba un mapa de la ciudad y ponía una línea que son estas cositas negras, donde había una cantidad de muerte, o donde había una muerte por la enfermedad, él iba a poder sacar alguna conclusión. Entonces, como que ya empezó a graficar y vio, ya, mira, acá está la cantidad de muertos concentrados en la ciudad, pero esa información no es suficiente para determinar cuál es la causa de por qué se está propagando la enfermedad. Entonces dijo, bueno, voy a empezar a quitar y agregar niveles a este mapa. Entonces empezó a poner distintas características que tenía la ciudad, no sé, los edificios, los tipos de construcciones, los tipos de personas que habían, hasta que puso otra dimensión de análisis de esto, que fue dónde estaban las bombas de agua por las cuales la gente se abastecía de agua. Y encontró que cerca de una bomba en particular, que acá dice pump, que quiere decir este puntito rojo, había una gran concentración de muertos. Y así pudo descubrir que el cólera no se transmitía por el aire, se transmitía por el agua, y que esta bomba de agua estaba contaminada, y por eso todos alrededor de esta bomba de agua se estaban muriendo. Entonces, la visualización igual nos sirve mucho para resolver problemas, y en particular para darle otra mirada al asunto, quizá descubrir cosas que nosotros no teníamos idea que estaban pasando. Si nos vamos un poco más a una visualización un poco más reciente, les puse algunas nomás, pero por ejemplo esta está en esa página web que está ahí, también la pueden ver en la diapositiva. ¿Cuál es el impacto que tienen las vacunas en el mundo? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una línea de tiempo que va desde antes del 70, como del 60, hasta el 2010, y acá tenemos estados, creo que estos son estados de Estados Unidos, sí, Iowa, California, sí, ya. Y en esta línea negra, acá en 1995, las vacunas fueron introducidas para la hepatitis A. Entonces, estos puntitos que están acá, o estos rectángulos que están acá, son la cantidad de muertos productos de la hepatitis A. Pero justo en el momento en que se introdujeron las vacunas, la cantidad de muertos empezó a bajar. ¿Cómo lo sé yo? Porque acá los rectángulos ya no están tan pintados de colores. Obviamente hay algunas excepciones por ahí, pero acá esta visualización, que se llama heatmap, nos muestra 3 dimensiones: tiempo,
lugar geográfico, y acá nos muestra cantidad en color, y nos permite determinar que las vacunas son muy importantes porque permitieron disminuir la cantidad de muertes producto de la hepatitis A. Si nos vamos a visualizaciones también interesantes, que por ejemplo, chilenas, tengo esta, que fue del 2014, que decía de dónde salen los santiaguinos y hacia dónde van cuando usan el transporte público. Entonces, la primera parte de acá es el origen. Y estos circulitos indican densidad de población. Entonces, mientras más grande sea el círculo, quiere decir que hay más gente que sale de esa zona geográfica. Y acá se dieron cuenta que la mayoría de las salidas ocurren en las comunas que tienen más gente. Por ejemplo, Maipú, Puente Alto, por acá está Huachuraba, Independencia, Conchalí, Pudahuel. Sin embargo, los destinos siempre eran hacia el sector oriente. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la mayoría de la gente trabaja en ese sector. Entonces, toda la gente sale de su casa acá y se va a trabajar al lado de acá. Y quizás esto no lo sabía la gente cuando diseñó el Transantiago, y por eso hemos tenido tantos problemas acá en la capital con la implementación del transporte público. Porque antiguamente creían que la gente salía de su casa y se iba a trabajar a un lugar cercano a su casa, cosa que acá en Santiago no ocurre. La mayoría de los trabajos están en el sector centro-oriente, entonces toda la gente, las personas nos vemos obligados a salir de nuestras casas a nuestro lugar de trabajo que queda en esos sectores. Si quizás si el gobierno de ese tiempo que propuso el Transantiago se hubiera dado cuenta de esto, hubiera diseñado el recorrido de otra forma y no habríamos tenido tantos problemas. Ya, entonces les mostré toda esta introducción, pero ahora un poco más de teoría, o sea, quizás brevemente, tampoco es tan extenso lo que voy a decir, pero cuando nosotros hacemos una visualización de datos, nosotros tenemos que responder 3 preguntas, que son muy parecidas a las 3 preguntas que nosotros respondíamos cuando hacíamos requerimientos de los data warehouse. El qué estoy visualizando, por qué lo estoy visualizando y cómo lo estoy visualizando. Esas son como las 3 preguntas que yo tengo que responderme cuando hago visualización de datos. Si analizamos el qué, en general lo que nosotros visualizamos siempre son datos, entonces son datos, pero son datos de distinta naturaleza. Escaladas, tabulares, multidimensionales, campos, árboles, redes, mapas. Y quizás los datos que nosotros más conocemos son los escalares, que son los números. Por ejemplo, acá tengo enero 17, febrero 18, marzo 10, abril 14, mayo 19, junio 19, julio 14. Tengo acá un mes y tengo acá una cantidad puede ser cualquier cosa, que yo estoy graficando, ¿ya? Y acá tengo distintas formas de ver esos números. Entonces acá tengo un gráfico de barra, aquí tengo un gráfico de tortas, acá también tengo un gráfico de barras, pero está centrado. Acá tengo un gráfico de barras que tiene otra cosa encima, que tiene unos porcentajes, creo que este es el acumulado, si no me equivoco. O debe ser algo así. O el promedio, no sé qué será. Entonces, cuando yo tengo un número, tengo varias formas de representarlo, y dependiendo, obviamente, de qué es lo que yo quiero buscar, es cuál es la mejor forma de representarlo, porque no hay... o sea, no hay una mejor... O sea, siempre hay como una mejor forma de visualizar las cosas, pero no necesariamente son una mejor que otra. Depende de cuál es el uso que yo le voy a dar. Si hablamos de tablas, tenemos acá una tabla de 2 dimensiones, bueno, de 3 dimensiones en realidad, porque en la tercera dimensión puedo colocar un color, quizá, y mostrar otra cosa. Bueno, esta tabla es súper genérica, no dice nada, pero acá yo supongo que los rojos tienen más concentración de cosas que los azules. No sé, bueno, acá dice. Sí, el rojo es mayor que el azul. El azul, esto debe ser como a nivel del mar. Como que sí, tiene como tengo una impresión de eso. Multidimensionales, acá tengo otro tipo de visualización que también está disponible en Power BI, que esto se llamaba Trimap, diagrama de árbol, creo que se dice en español, donde tengo rectángulos, que adentro tienen rectángulos, y con el área del rectángulo me van indicando como la cantidad. Entonces, acá los rectángulos más externos dicen trimestres del año. Entonces, aquí dice el trimestre 4 del 2012, el trimestre 3 del 2012, y acá se van como cambiando de tamaño.
acá yo me doy cuenta que el trimestre 1 del 2010 es mucho más pequeño que el 4 del 2012, por tamaño, pero también puedo mirarlo dentro. Este central que está acá quiere ser, es una zona geográfica. Acá ocupa mucho menos área que ese central de acá, entonces yo puedo rápidamente compararlo y decir, ah, ya acá había menos, acá había más. Entonces ahí puedo meter dimensiones dentro de dimensiones y poder visualizarlos también. Campos. Acá, bueno, en física se usan mucho los campos electromagnéticos, eléctricos, magnéticos, no sé, campos. Pero también los campos me permiten ver la dirección, por ejemplo, del viento. En este diagrama que está ahí, en esa página web se puede ver en vivo. Puedo ver la dirección del viento, por ejemplo, acá en Estados Unidos. Entonces, acá las líneas, mientras más gruesa la línea, es más fuerte. Y también me muestra como la dirección que tiene el viento en sí. Entonces son campos. Son rayas que tienen cierta dirección y que tienen cierto grosor. Y eso me dice ciertas cosas. Bueno, acá está la simbología. 30 millas por hora, 1 milla por hora, donde hay menos concentración de líneas. Árboles y redes. También puede darse el caso de que hayan datos que estén conectados como por, no sé, hayan nodos que estén conectados con otros nodos. Quizá el ejemplo más práctico que tengo de esto es, por ejemplo, una red de la casa, que está el router que les provee internet y tienen todos sus computadores conectados que están en cierta ubicación. Puede ser, por ejemplo, alguna visualización que también se pueda querer hacer. La diferencia entre un árbol y una red es que en el árbol siempre hay una raíz y de la raíz salen las hojas. Bueno, obviamente de esa hoja puede ser una rama y salen más hojas, pero quizá es interesante ver también eso. Y las redes pueden estar conectadas de cualquier forma. Mapas o geometrías. Acá tengo un ejemplo del mapa del déficit de superávit de precipitaciones acumuladas de agosto 2019 en Chile. Entonces, se fijan, acá estamos usando un mapa de Chile, y acá con colores estamos mostrando dónde hay más déficit de precipitaciones. Entonces, obviamente acá lo que es como más rojo es como lo más crítico. Lo naranja no es tan crítico, lo que es blanco es daño normal, y los otros colores tienen superávit. Entonces, yo puedo también ponerle color a un mapa y poder ver alguna información. Y si se fijan, es mucho más fácil, mucho más sencillo verlo así que si no tuviera los colores. Ya, entonces, ya que vimos rápidamente un vistazo en el qué, ahora el por qué. ¿Por qué hacemos visualizaciones de datos? ¿Por qué? Porque, bueno, existen tareas que yo quiero resolver en algún proyecto, por ejemplo, en algún proyecto de inteligencia de negocios, y que probablemente requieren una visualización porque obviamente una imagen vale más que 1000 palabras. Y las tablas también son súper útiles quizá para hacer un análisis preliminar, pero una visualización es mucho más potente. Si se fijan en como les dije anteriormente, los colores acá me permiten saber muchas más cosas que los textos que están escritos que quizá uno le haga una segunda lectura. Y eso tiene que ver mucho con cómo los humanos percibimos el mundo. Hay ciertas cosas que los humanos percibimos mucho más, por ejemplo, las distancias, los colores, hay ciertos canales de información que a nosotros nos entran más fácil que otros. Entonces, ¿por qué quiero hacer esto? Porque necesito resolver alguna tarea en algún proyecto, y mi tarea es una acción u objetivo que yo tengo que cumplir. Ya, este modelo fue planteado por Tamara Munsnet en su libro Visualization, Analysis and Design, que tiene estas 3 preguntas, que tiene el qué, el por qué y el cómo. Y acabamos de revisar el qué. En el por qué ella plantea que hay ciertas tareas básicas que uno quiere resolver cuando hace una visualización. Y las tareas básicas son estas que están acá. Analizar, buscar o consultar. Son como las 3 acciones que yo quiero hacer. Pero también tengo objetivos. ¿En dónde quiero analizar, buscar o consultar? En todas las datas, en ciertos atributos de la data. Tengo conexiones de redes, tengo redes conectadas que quiero analizar. O tengo datos espaciales que yo quiero analizar, que tienen cierta forma, como la geometría. Entonces, si yo quiero analizar, mis acciones podrían ser consumir información simplemente. No quiero hacer mucho más que eso. Entonces, quiero descubrir. Muéstrame algo que yo no sepa. Visualización. Por ejemplo, tengo un gráfico que me muestra algo que yo no sabía. Por ejemplo, eso del cólera. Yo no ni idea qué pasaba eso y lo estoy descubriendo.
me quiero divertir, quiero... no sé qué significa present, cuál será la mejor traducción de present. No sé, quiero producir alguna animación, puede ser alguna visualización interactiva que me permita filtrar cosas y yo pueda producir otro segmento de datos quien pueda responder a preguntas. Quizá yo quiero buscar. Sé lo que estoy buscando, no sé lo que estoy buscando, sé dónde lo estoy buscando, no sé dónde estoy buscando, entonces también son cosas que yo me tengo que empezar a cuestionar para saber cómo le diseño la visualización. Y obviamente esto es una pincelada, no es necesario que se lo estudien, quizás esto es como para que tengan una idea, porque ese tema en particular da para un curso completo, pero también para que se cuestione un poco cuando yo elijo un gráfico, ¿por qué lo estoy eligiendo? Quiero consultar, no sé, quiero identificar algunos puntos particulares de los datos. No sé, los outliers. Quiero saber por qué son outliers, por qué esos datos se salen de la media. Quiero comparar, tengo este año, tengo este otro año y quiero compararlos. ¿Por qué uno es mayor que el otro? Quiero resumir, quiero tener en una sola visualización, quiero tener todos los datos. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, y así tengo todo esto, ¿por qué quiero hacer esto? Me parece que este libro está disponible en el convenio que tiene la universidad con las bibliotecas. Si alguien lo quiere, me puede escribir y yo le muestro dónde puede leerlo, si a alguien le interesa el tema. ¿Cómo? Obviamente el cómo hago yo que la visualización sea buena depende también de varias cosas. De la codificación de los datos, de la interactividad que tenga, de las facetas que yo pueda mostrar y de cómo puedo reducir muchos datos complicados a algo más sencillo. Si nos vamos a la codificación, tenemos que yo puedo mostrar los datos ordenados, alineados, no sé, separados por alguna forma. Los mapas los podría mostrar por colores, los podría mostrar ordenados. Tengo varios canales de información que yo puedo usar para codificar los datos. Puedo usar el color, pero no solamente el color, la saturación, la luz del color, el tamaño, las formas, el ángulo de las formas, el movimiento también es algo que también se puede percibir. Obviamente acá los seres humanos distinguimos mejor solamente el largo. Para nosotros ver largos es mucho más fácil que ver áreas. Ver de largo por ancho. Eso es mucho más complejo. Entonces quizá preliminarmente la mejor visualización para todos siempre va a ser un gráfico de barras, a menos de que yo quiera mostrar otra cosa más interactiva. Quizá los gráficos de torta uno no los distingue tanto porque cuesta un poco ver qué pedazo de la torta es más grande que el otro, como que cuesta un poco psicológicamente hablando. Interactividad, puedo querer, no sé, cómo puedo descubrir los datos, puedo cambiar ciertos datos, puedo mover filtros, puedo seleccionar un dato, puedo navegar por los datos, facetas, puedo poner datos encima de otros, puedo partir mi conjunto de datos en ciertas partes, puedo poner un conjunto de datos encima de otro conjunto de datos, compararlos, y reducir, puedo filtrar, puedo agregar, bueno, agregar es una palabra que se le muestra en el curso, pero agregar es tomar datos y comprimirlos, sumarlos, mostrarlos de otra forma, y así. Todas estas cosas uno las tiene que tener en cuenta cuando hace visualización de datos. Y bueno, consideraciones finales para la introducción a la visualización de datos. Siempre hay que contar con un set de datos confiables, limpios y que requieran ser visualizados. Obviamente, si nosotros hicimos un proyecto de BI con Data Warehouse, nosotros pusimos un proceso de ETL en donde nos aseguramos de que estuvieran lo más limpios posible los datos. Definir claramente cuál es la tarea o objetivo a desarrollar, porque obviamente si yo voy a poner un gráfico, no lo estoy poniendo porque sea bonito, lo estoy poniendo porque yo tengo una pregunta que necesito responder y yo estoy seguro de que ese gráfico me va a ayudar a responder la pregunta. Empatizar con el usuario que usará la visualización. Acá tenemos que tener muy en cuenta de nuevo cuáles van a ser los usuarios beneficiados con el Data Warehouse que yo estoy construyendo. Quizá también tengo que analizar qué experiencia computacional tienen, tengo que analizar varios factores para poder determinar cuál es la mejor visualización que van a poder usar ellos. Porque no saco nada con hacer la visualización más interactiva del mundo si no la van a poder usar los usuarios finales. Usar recursos más convenientes para construir la visualización. Acá no hay que reinventar la rueda, tenemos software distinto que hace, nosotros vamos a ver Power BI,
pero obviamente hay otro software, está Python que uno puede programar, está R, está SPSS, hay varios software que me pueden ayudar o a procesar los datos o a construir visualizaciones más rápido haciendo código que yo puedo usar. Y también es muy bueno al final testear la visualización, quizá con alguien que no la haya visto nunca, para preguntarle, oye, ¿qué me puedes decir de este gráfico? Siempre es muy importante tener una opinión. Ya, y en recursos que ustedes pueden consultar para poder saber más de visualizaciones, les dejo estas 3 páginas. En particular, la primera página a mí me gusta mucho. Acá tengo un breve pantallazo, porque les permite navegar por las distintas visualizaciones. Bueno, y esto no solamente les sirve para este curso, les sirve para cuando hagan informes de cualquier curso de la universidad o cuando estén haciendo la memoria, cualquier cosa. Siempre es bueno tener un poco de teoría de lo que yo estoy mostrando en una visualización. En particular este catálogo del DataVis Catalog. Pueden buscar ustedes una visualización por función o ver la lista completa. Entonces, por ejemplo, acá tengo varios distintos tipos de visualización. Está el diagrama de caja, el diagrama de barra, gráfico de área, calendario, gráfico de velas, gráfico de donut, el mapa de puntos y así. Y acá, por ejemplo, yo entré al T-Map, que era el mapa de árbol que les mostré antes, y acá dice, los mapas de árboles son una alternativa para visualizar la estructura jerárquica de bla, bla, bla. Te pone una descripción de la visualización, y acá después te empieza a describir la anatomía, de cómo se forma y cómo lo pueden construir ustedes, quizá a mano o con algún software. Entonces, esta página es muy buena para saber cuando yo elijo un gráfico, por qué lo estoy eligiendo, y cómo puedo tomar mis datos y ponerlos en el gráfico. Preguntas. Profe, ¿Sí? yo le quería hacer una pregunta sobre otro tema, que ¿Ya? no sé si lo habrá dicho, pero tengo la duda. Con el tema del Power BI, Ujú. ¿va a ser como lo mismo que hicimos con Access? Por ejemplo, los quiz en pareja y el certamen escrito, ¿o va a haber una evaluación individual de Power BI donde cada uno tenga que hacerlo? No, igual va a ser en pareja, por lo menos el uso de software. Ah, ya, perfecto. Es que lo que decíamos era eso, que mi compañero tenía el Access y compartíamos pantalla de su Windows, Ujú. básicamente. Ah, ya. No, sí, va a ser ahí. No, y para el certamen yo creo que igual, yo igual entiendo también la situación en la que estamos todos y probablemente el certamen va a ser escrito de nuevo, porque no puedo decirle a todos que tengan el software si yo no tengo la seguridad de que todos lo van a tener. Pues, distinto sería si pudiéramos tener acceso a la universidad y tuviera sala de computación y yo pudiera proveerle el software. Entonces, de alguna forma vamos a evaluar esto, pero igual es súper interesante que ustedes también tengan un poco de desarrollo de, quizá que conozcan la herramienta Power BI y la hayan visto alguna vez, por si alguien les pregunta. Quizás lo que vamos a ver en este curso es súper poco en comparación a todo lo que se puede hacer, pero hay hartos videos en YouTube, hay harto curso en Udemy, hay cosas que pueden profundizar mucho más en el uso de software de Power BI. Acá igual nosotros tratamos de demostrarles lo más que podemos, pero obviamente sabemos que el tiempo es limitado y más encima en las condiciones en las que estamos es un poco más complicado. Ujú. Vale, profe, muchas gracias. Ujú. ¿Profe? ¿Sí? ¿Profe? El control del viernes es como pasar datos de un Access a un Excel, ¿o no? Al revés. Ah, Debería ya. ser de procesar datos. Eh, Mira, pero yo igual creo que lo vamos a orientar un poco más a SQL, que es un poco más manejable, porque el otro es como, oh, voy a procesar los datos, pero no sé cómo los voy a procesar. Eh, pero sí, de esa materia. Igual, mi intención es dividir ese quiz en 2, que se haga una primera entrega esta semana y otra entrega la otra semana, como para que tampoco sea tan largo, porque igual entiendo que es súper largo. Ya, gracias, profe. Bueno, si no hay más preguntas, me termino la clase, pero yo me quedo con la tarea de consultar a la coordinación la cantidad de quizzes que se van a evaluar. Eh, Les subí la guía de modelo multidimensional para que también le echen un ojo. Tiene hartos ejercicios. Está aquí, aquí. Y en material de estudio, en guía 5, tiene 13 ejercicios. 13 ejercicios. Entonces, algunos tienen más información, otros tienen menos información, entonces ahí ustedes tienen que, el objetivo en esta guía siempre es hacer un roll-up.
con toda la información que ustedes tengan en el enunciado. Ya, si no hay más preguntas, entonces termino la clase acá. Obviamente ustedes pueden seguir preguntando por correo o en aula, ningún problema. Y nos vemos la próxima semana. Voy a preparar algo más o menos interactivo quizá para que vayamos haciendo un paso a paso por Power BI el próximo lunes. Para mí, para guiarlo un poco, ¿ya? Y nos vemos el lunes. Chao, profes. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.